Muchas gracias entonces por estar ahí presentes para nuevamente ser parte de un estudio más de Escudriñando las Escrituras. Como ya venimos eh, estudiando estos eh, dos primeros capítulos, hoy ya entrando en el capítulo, o en la serie número 3, que le vamos a denominar, que es arrepentimiento o teshuvah, la palabra teshuvah, conocida en el hebreo. Nosotros que estamos estudiando y analizando las escrituras desde una perspectiva hebrea, no es que somos conocedores del hebreo, sino que simplemente queremos eh, a través de el hebreo entender qué es lo que el Todopoderoso nos quiere decir. Yo siempre me dicen algunas personas, vos pico pastor querés enseñar ya ahora el hebreo, no es suficiente con el castellano. Nosotros aprendimos la palabra en castellano y en castellano queremos seguir aprendiendo. Nos confundí todo cuando nos mostró el hebreo. Algunos piensan así, ¿no? Pero mi intención no es que nosotros nos quedemos en el hebreo como un idioma que tiene que ser santificado o idolatrizado. No. El objetivo, que ustedes ven los estudios que hice primero, tanto de Besorá como de Emuná, no era solamente que hablemos hebreo. Yo, por ejemplo, no puedo hablar hebreo porque digo Teshuvah o porque digo Besorá o porque digo Emuná. No quiere decir que yo ya hablo hebreo. Pero escúcheme bien, todos los hermanos que están ahí, que quieren aprender y que quieren conocer y que quieren entender por lo menos por qué el Padre nos dejó estas expresiones en la Escritura. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es acercarnos más al Eterno a través de la comprensión correcta de su palabra. ¿Y quién fue el que nos dijo estas cosas al comenzar? Nuestro propio maestro Yeshua, que dijo que escudriñemos las escrituras, escudriñad las escrituras. Ahí están, a usted se le ve que están la vida eterna. Entonces, esa es la razón, ¿no? Para por lo menos podamos entender de qué se trata, ¿no? Y no podamos simplemente usar la palabra a modo, ¿cómo se puede decir? Sencillo, ¿no? Porque también nosotros tenemos que saber que la fe hebrea se mezcló con las culturas tradicionales, no solamente griega y romana, sino también Babilonia, pero eso es otro tema. Entonces, hoy vamos a analizar este punto de la palabra Teshuvah desde el capítulo del libro. Siempre estamos usando, como ahora no estamos usando más un libro de referencia, ahora no tenemos más un libro de referencia así que seguir, o sea, un libro que estamos estudiando cada miércoles, sino simplemente vamos a usar un capítulo para arrancar lo que es la Teshuvah. ¿Y qué capítulo va a ser hoy? El libro de Devarim. Libro de la Torá, precisamente libro de la Torá, Devarim, capítulo 30. Vamos a Devarim, capítulo 30. Vamos a ver lo que dice ahí. Vamos a analizar. Bueno, voy a tomar un poquito, ¿viste? Tienen en sus pantallas el capítulo 30 del libro de Devarim, o conocido como Deuteronomio. La palabra Devarim es palabras, y Deuteronomio es como decir, como el segundo testamento, el segundo tratado, se puede decir la segunda Torah. Nosotros hicimos un estudio completo del libro de Deuteronomio, yo les recomiendo, estaba muy interesante, es uno de los libros impresionantes. Para mí es la Torah. O sea, si ustedes van a nuestro estudio de Deuteronomio van a darse cuenta que la Torah salió de este libro. De ahí salieron todo lo que después conocemos como el resto de la Torah. Entonces, recomendación, estudiar cuando puedan Deuteronomio. Bueno, ¿qué ocurrió en el pasado? ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel había recibido la promesa del Todopoderoso de que iba a heredar una tierra. El Todopoderoso llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y le dijo: vete de tu tierra al lugar que te mostraré y haré de ti una nación grande, te bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan.
y tu nombre, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces esa fue una promesa que se le había dado. Esa promesa continuó eh, con, con Isaac, con Jacob, con la tribu de Israel, llegó hasta Moisés y llegó hasta el rey David. Promesa de una tierra, promesa de un reino, promesa de una vida próspera, larga, promesa de una vida diferente, promesa de restaurar no solamente la tierra, sino también los corazones de los seres humanos. Esa promesa empezó a través del patriarca Abraham y se difundió por todas las naciones, por todo el mundo. A eso, a esas promesas, la Biblia le llama Besorá, o como nosotros vimos la pasada, evangelio. ¿Cómo es que ese evangelio se podía manifestar en nuestras vidas? ¿Cómo es que podía, de acuerdo al apóstol Pablo, revelarse, aparecer? Y eso podía ocurrir a través de la fe. La palabra fe, hemos visto, la palabra emuná, es siendo fiel a esas promesas. Cuando el Padre te dio una promesa, si vos sos fiel a esa promesa, si vos agarrás esa promesa como parte de tu vida, entonces esa promesa se va a manifestar en tu vida. De ahí el texto que dice en Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice, que es la emuna. Nosotros entonces, estos dos primeros capítulos aprendimos lo que es la Besorá, lo que son las promesas que el Eterno dio a su pueblo y cómo esa Besorá funcionaba en el corazón tanto de los creyentes fieles como de los gentiles que se acercaban a la fe, que se acercaban a esa promesa y que por la fe o por la fidelidad a lo que el Padre había prometido, que para ellos también era, ellos fueron parte también de esa promesa y formaron parte así del reino del Eterno. Ahora, ¿pero qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió con el pueblo? Ocurrió que a pesar de que ellos recibieron la promesa, a pesar de que ellos recibieron la posibilidad de ser parte de un pueblo bendecido y muchas veces tuvieron la fe, en sus corazones vino lo que se llama la caída, el decaimiento o como le decimos nosotros, el tropezón. Y perdieron muchas de esas promesas. Y tanto como en la promesa estaba bendición, en la promesa estaba esperanza, también estaba maldición. Dentro de la Torah, la Biblia, el escrito, había la posibilidad de ser bendito a través de la promesa, pero también estaba escrito que podía venir una maldición. ¿Qué es maldición? Perder el favor del Todopoderoso, perder el favor del Eterno para tu vida. Eso era una maldición. Entonces, ¿cómo el Padre podía hacer para recuperar a su pueblo que fracasó en aceptar sus bendiciones y que tuvo que caer de la gracia y caer de las bendiciones y recibir la maldición? ¿Qué podía ocurrir? Entonces ahí es donde aparece este manifiesto que el Todopoderoso hace, llamado arrepentimiento. Desde el principio, desde Adán y Eva aparece el arrepentimiento. Inclusive los israelitas en sus festividades tienen una festividad famosa que nosotros solemos hacerla cada año, que es la conmemoración de Yom Kippur o día de expiación, o día donde el pueblo reconoce sus faltas ante el Creador y se acerca a Él y le pide perdón y el Todopoderoso les perdona. Hay un verdadero y profundo arrepentimiento o teshuvá, reconocer que estaban alejados del Padre, apartados del Padre y volver. Esa es una conmemoración increíble que cada año nosotros la hacemos, recordamos, donde el pueblo ayunaba para poder concentrarse netamente en conectar nuevamente su corazón al Todopoderoso. Eso era en Yom Kippur, el 10 del séptimo mes. Bueno, fíjense lo que dice acá en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Eterno tu Elohim, y te convirtieres al Eterno tu Elohim, obedecieres a su voz,
conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido. Una pequeña pausa. Josué, en mi computadora, yo no te envié una foto sobre el Teshuvah, ¿no? No. Vos podés irte en mi computadora un ratito y entrar en el A y entrar donde dice Teshuvah. Hay una foto donde está el Teshuvah en pictográfico, porque yo quiero mostrarles hoy. Ahí, le tengo que mandar un ratito a Josué, mientras yo les voy a seguir hablando. Bueno, entonces acá en Deuteronomio, ahora, para entender muy bien este capítulo, no sucederá cuando hubiere venido sobre ti. ¿De qué está hablando? Porque si nosotros vemos los capítulos anteriores de Deuteronomio, el capítulo 28, que decía bendiciones de la obediencia, y el capítulo 29 también hablaba sobre el pacto con Moab. Entonces, eso estaba hablando de que si vos haces todas estas cosas, si vos vivís conforme a todas estas cosas, vas a recibir bendición, bendito será tu casa, bendito tu entrar, tu salida. Continuamente estaba hablando sobre todas las bendiciones que iba a recibir una persona si hacía lo que el Todopoderoso indicaba. Pero también estaba escrito que si no hacía lo que el Todopoderoso indicaba, entonces iba a venir sobre ello maldición. Y iba a ocurrir cosas extrañas, ¿no? Iba a ocurrir cosas terribles. Por ejemplo, si ustedes pueden ver en Deuteronomio 29, 24, dice más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Eterno esta tierra que significa el ardor de esta gran ira? Dice, y responderá por cuanto dejaron el pacto del Eterno, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. O sea, eso está en 29, 25, ¿no? Deuteronomio 29, 25. Está hablando que la gente se va a preguntar, ¿por qué el Todopoderoso hizo tremenda cosa con su pueblo? ¿Por qué hizo tremenda tragedia? Los esparció por todo el mundo y los hizo sufrir. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y bueno, ahí dice, por cuanto dejaron el pacto del Eterno, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Así está hablando en la escritura. ¿Pudiste encontrarlo? Bueno, entonces, viendo ese capítulo 29, entonces acá el capítulo 30 arranca diciendo, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, que la bendición y la maldición, atiéndanme que acá habla de las dos cosas, que el pueblo no dice que le va a ocurrir, pero sí, claro, si cumple va a venir la bendición, si no cumple le va a venir maldición, pero acá ya cuando te ocurra tanto la bendición como la maldición, está ya dando por hecho de que ellos probablemente van a fracasar, el Todopoderoso ya sabía que iban a fracasar, entonces está dando por hecho de que van a caer en maldición. Pero ¿qué va a ocurrir? Si te ocurre esto, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y ahí sale la palabra, arrepintieres, en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Eterno de tu Elohim. Bueno, ¿qué va a pasar si te arrepintieres? Entonces el Todopoderoso te va a restaurar. Pero nosotros hoy queremos, antes de arrancar con este capítulo 30, entender qué es arrepentirse para el Eterno. ¿Qué es si te arrepintieres? Y por eso vamos a entrar en la nota 1. Nota 1. Deuteronomio 31, nueva traducción viviente, dice, en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé, y atienda bien como dice en la nueva traducción viviente, la Biblia que nosotros solemos usar, NTV es su sigla. Todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé, y estés viviendo entre las naciones a las que el Eterno tu Elohim te haya desterrado. Miren cómo aquí traduce en esta nueva traducción viviente la palabra Teshuvah, que en mucha parte aparece como volver, regresar, retornar, restaurar. En todo eso significa arrepentirse. Por eso la palabra Teshuvah tiene, aparte de tener raíces, tiene muchos ejemplos y significados.
toma muy en serio todas estas instrucciones. O sea, arrepintieres quisiera, se entendía el significado de que cuando vos te das cuenta que fracasaste, que caíste, entonces tenés que darte cuenta que no tomaste en serio las instrucciones que el Padre te dio. Y para que se recupere tu vida, tenés que empezar a tomar en serio todas las instrucciones que el Todopoderoso te dio. Eso sería Teshuvah. Ahora veamos lo que dice Teshuvah de acuerdo a los diccionarios. Teshuvah, así se escribe, ¿no? Y así se lee como está ahí. Después les voy a mostrar la foto que Josué consiguió ya, donde le vamos a mostrar cada letra y también en el pictográfico. ¿Por qué es importante el pictográfico? Van a ver por qué. El Strong, para que ustedes puedan ver en todas partes donde aparece la palabra Teshuvah, que es volver, regresar, aparece en el Strong 8666 del diccionario. Y su raíz, la raíz de Teshuvah es Shub. Y hay muchísimas palabras que tienen esta raíz. Y es el Strong 7725, ahí está Shub. Ustedes pueden buscar también si tienen el diccionario, o como yo la vez pasada les enseñé, busquen en Biblia interlineal, o también hay otro que se llama Biblia paralela, ¿no? Entonces ustedes buscan ahí hebreo, español y ponen la palabra, ahí la palabra Teshuvah, así como está ahí, o la palabra Shut, y le va a aparecer en donde aparece en la Biblia. ¿Qué significa esta palabra? Volverse, arrepentirse, retornar, cambiar, restaurarse. Y hay otro significado también en el Strong 7729 que es Shuvah. También es una raíz, Shuvah, y es como, Shuvah era como reformarse o retornar, regresar de tipo de muy lejos, algo así, ¿no? Estaba como de muy lejos o regresar nuevamente. Alguien que está lejos y que quiere regresar, Shuvah. Y también hay otra palabra que se usa mucho para comparar lo que es el arrepentimiento, que es la palabra Nasham, que es el Strong 5162. Ustedes, ese 5162 es el número que está en el diccionario de Strong. Ustedes buscan esa palabra y le va a aparecer la palabra Nasham, que significa remordimiento, tristeza o arrepentimiento. Son todas las palabras que se usan para hablar sobre lo que es arrepentimiento, especialmente esto en la Tanakh, en el Antiguo Testamento. Teshuvah, un pequeño comentario. En el hebreo, Teshuvah, como está escrito ahí, ¿no? Con estas letras. Literalmente, retorno. Es la práctica de volver. Fíjense muy bien lo que para la mentalidad hebrea es Teshuvah o arrepentimiento. La práctica de volver a los orígenes de la fe hebrea. También posee el sentido de arrepentirse. En griego, metanoia. O sea, también con el tiempo, y esto es muy interesante, que con el tiempo la palabra Teshuvah adquirió el sentido griego de metanoia. Metanoia es en griego. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la cultura hebrea tuvo mucha influencia por la cultura griega, no solamente en tiempo de Yeshua, sino mucho tiempo atrás, ya en tiempo de Alejandro Magno y Antíoco Epífanes. Entonces tuvo también ese concepto. Entonces ellos introdujeron ya en el lenguaje hebreo la palabra metanoia, que es el sentido de arrepentirse, pero de otro, ¿cómo se puede decir? Otro significado, no, otro concepto. Para los hebreos, arrepentirse o Teshuvah era regresar a las promesas del Padre. Es como un hijo que se fue de la casa y después se da cuenta que estar lejos de la casa no está bien. Y no es que cambia de estilo de vida estando lejos de la casa. Se da cuenta que estar lejos de la casa es el problema y regresa. La historia del hijo pródigo. Ahí tenemos un perfecto ejemplo de Teshuvah, la historia del hijo pródigo. El griego metanoia. De los pecados, ¿no? Arrepentirse de los pecados propios de una forma profunda y sincera. Cuando se analiza la palabra con el sentido de arrepentirse, esta consiste en un proceso en el cual la persona identifica las áreas en las cuales se encuentra débil, examina sus actitudes y controla sus deseos e instintos que los desvían del camino de Elohim. Entonces,
Ese es el concepto de metanoia. Voy a analizar qué es lo que hace que te aparte de la palabra, lo descubrí y empezar a salir de ahí. Retornando, es teshuva, así a su creador y Elohim, a continuar la palabra. Ahora, en el griego, ¿cómo se considera la palabra arrepentimiento o arrepentirse en la filosofía y mentalidad griega? Metanoia o metanoeo. Strong griego 3340. Y está, ven usted ahí en el lenguaje griego, metanoeu. Así está, meta. Un poco diferente el griego, ¿no? Pero ahí así está como se escribe, como están viendo usted ahí. Metanoeo, ese es su significado. ¿Qué significa en el griego el metanoeo? Cambio de mentalidad y manera de pensar. Fíjense la diferencia, estilos de vida, creencias y carácter. Para la metanoeo o metanoia, o sea, el arrepentimiento en la mentalidad griega es cambiar de pensamiento, cambiar de carácter. Si antes yo era muy agresivo, ahora soy bueno. Si antes era un borrachín, ahora ya no me emborracho más. Si antes yo era un fumador, ya no fumo más. Un adúltero, no adultero más. Cambiar. Por eso, metanoia es que haya un cambio en tu vida. Uno diría, pero eso no es bueno. Claro que es bueno. El tema es que la metanoia solo no tiene fuerza. Porque realmente lo que en la cultura hebrea nos quiere hacer entender que el cambio produce el ambiente. Y nosotros somos testigos de eso. Muchas personas, cuando están en un tipo de ambiente, por más que quieren cambiar su vida, no pueden. Cuando salen de ese ambiente, automáticamente el ambiente nuevo donde están hace que cambien su vida. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en un ambiente de corrupción, de pecado, de lujuria, de robo, de asesinato, de asalto, de mentira, entonces mi vida va a enfocarse a ese sistema y a ese estilo de vida. Pero si yo salgo de ese ambiente y voy al ambiente que el Padre quiere que esté, al ambiente que Él preparó, al lugar que Él preparó, como son las promesas, por eso la Besorá significa un lugar que Él preparó. Y vamos a ver un poco lo que la Biblia significa, lo que quiere hacernos entender lo que es arrepentimiento. Pero vamos a terminar con esta parte del griego. Entonces, verbo en griego metanoeo, traducido arrepentirse, y el sustantivo afín es arrepentimiento o metanoia. O sea, el verbo sería metanoeo y el sustantivo metanoia, arrepentimiento. Se relaciona con un cambio de mentalidad y de entendimiento. Tiene dos palabras, meta, que es después o cambio. Ahora me entero lo que significa la palabra meta, ¿no? ¿Será eso lo que puso, cómo se llama la página de Facebook, ¿no? Meta, cambio. Por eso le puso ese nombre, ¿no? Y nous, que es mente o pensamiento. Y ahí sale metaneus. No soy muy experto en griego, ustedes sí saben griego. Por ahí si alguien sabe griego y está mirando esto y dice, ay, ese pastor no entiende nada. Bueno, yo les pido perdón porque yo solamente trato de explicar lo más básico posible y más que todo, nosotros lo que estudiamos es la escritura y la Biblia y para comprender la escritura. Cierto, entiendo que uno si quiere conocer más debe profundizar más. Muchas veces tal vez por el tiempo que nosotros hemos pasado tienen que entendernos que yo por ejemplo durante muchos años estuve en una congregación donde nunca nos inculcaban a poder ir más allá de lo que nos enseñaban. Siempre era más bien filosofía o técnicas humanas y más bien seguir lo que dice el pastor. Y pasando un tiempo, sí, el Padre nos dio esa visión de salir de ese sistema, de analizar más profundamente hasta donde podemos, ¿no? Hasta donde nos da la capacidad. Nosotros somos personas, en mi caso también, que tenemos actividades que hacer. Y hasta donde podemos, dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para poder entender de una forma bien sencilla lo que es esta palabra arrepentimiento. Y por eso tal vez no me puedo expresar tan bien en el griego, ni puedo hablar como algunos. Conozco mucha gente que fluidamente habla el griego y felicito, ¿no? Y los admiro, ¿no? Los admiro porque el Padre le ha dado esa posibilidad de entender tanto el hebreo como el griego. Y imagínense, teniendo esa posibilidad pueden saber más cosas, muchísimas cosas pueden entender.
Tristemente algunos, y a pesar de eso, no entienden muchas cosas, a pesar de ser experto en griego. Bueno, meta después o cambio, nous, mente o pensamiento. Ahora, antes de arrancar, quiero mostrarle en la foto lo que es la palabra metanoia y después voy a hablar del pecado del pueblo de Israel. Eh, sí, esa foto, no sé si yo voy a poder mirar desde acá. Yo voy a seguirles desde acá. En esa foto ustedes van a ver la palabra eh, Teshuvah. Si ustedes están viendo, ellos están viendo en su pantalla. Primero, ¿con qué letra se escribe la palabra Teshuvah? La letra Tab, la primera letra que está ahí arriba. Ese es el hebreo, el negro de arriba es el hebreo moderno. Esa es la letra Tab. La letra Shin, la letra Bat, la letra Bet y la letra Hei. Repito, Tat, Shin, Bat, Bet, Hei. Abajo, fíjense abajo, es el que ya habíamos hablado las pasadas cuando empezamos con Emuná, y que es muy importante porque nos aclara las cosas. Está lo que se denomina el hebreo pictográfico, o un hebreo que se usaba, no sé si en la época de las cavernas, pero en la antigüedad antigua, que más bien se relacionaba para poder darle un significado al habla. Ellos, en aquella época ellos podían hablar muy bien, pero cuando ellos querían expresar algo a través de figura o escritura, entonces empezaban a narrar. Yo, por ejemplo, siempre me pensé, ¿por qué nosotros ponemos la P y la A y suena pa? ¿De dónde nosotros sacamos que eso suena pa? Fueron porque alguien inventó las letras, los dibujitos, los jeroglíficos, le fue dando forma, le fue creando sonido y los diseñó. Tal vez no sé si nuestro lenguaje español, ¿de dónde lo sacamos? Tal vez lo sacamos del árabe o del... ¿Eh? Ah, bien, son letras que salió de Mesopotamia. Vemos también el griego, tiene varios dibujitos que hasta ahora se usa. El árabe también son dibujitos. Y uno le va dando el sonido. Uno le va creando el sonido. Entonces, en la antigüedad, de esa forma ellos podían expresarse. Buscaban los dibujitos y le daban sonido. Y acá, por ejemplo, tenemos la letra Tab, que está formado por una cruz o por dos palos, que en la antigüedad ellos representaban eso como una señal. Cuando ellos querían marcar algo para señalizar, le hacían esa cruz, ¿no? Es la señal de la cruz, ¿no? Entonces, a esa letra le llamaban como algo como un pacto o un acuerdo. Yo el significado que les puse ahí son dos significados, pero realmente cada letra pictográfica tiene más significado. Yo solamente le puse dos para concordar con lo que es Teshuvah, pero ahí tienen mucho significado. Por ejemplo, ahí tenemos el primero que es pacto o señal, la letra Tab, pacto o señal. La letra Shin, que en su dibujito es una figura como un colmillo así, ¿no? Como colmillos. Ustedes suelen ver los colmillos. No sé si ahí se dibujó bien, pero realmente significa colmillo. Y generalmente su significado es lo que hace el colmillo. Arranca, moldea, mastica, le da forma. O sea que se utilizaba esa palabra para ejemplificar algo que tenía una forma y ahora tiene otra forma. Ya cambió. Ese significado, ¿no? El colmillo. Y después tenemos la letra Tab, que está graficada por Bab, ya Tab fue el primero. La Bab, que es una estaca, que era lo que representaba los postes, los que clavaban para poner sus carpas, para poner sus tiendas. O sea, sería como un clavo. O sea, por eso su significado sería fijar o asegurar o poner algo fijo, que algo bien. Por ejemplo, si vos pones una carpa y no la asegura bien, va a venir el viento y va a volar todo. Entonces, la Bab era como una estaca. Y tenemos también la Bet, que es una casa, ¿no? Una casita. Una casa muchas veces con un diseño un poco extraño, ¿no? Es como, ahí ustedes ven, ese de arriba es la entrada, el que está ahí, y allá es la habitación. Nos vamos a entrar en un pasillito como un laberinto, ¿no? Ese es el diseño que le dieron, era la forma de las casas que hacían antes, ¿no? Entonces, que es representada por hogar, familia, pueblo, tribu, eso significaría. Y finalmente la letra Hei,
que es vida, gracia, alabanza, manifestación, porque tenía la figura. Dos figuras se encontró en la letra G. Uno era una ventana abierta y otro es un hombre dando alabanzas, que un hombre que estaba así levantando la mano. Entonces, teniendo en cuenta todos estos significados de estas letras, de ahí vos tenías que sacar el significado para la palabra. Entonces, la palabra que se usaba para arrepentimiento era la palabra teshuvah, hecha por estas letras, y nosotros le dimos aquel significado que está ahí en amarillo, que ustedes pueden darle otro significado también. Y es el significado que con nuestra capacidad de ahora la podemos dar. Tratamos de darle de acuerdo a los contextos bíblicos que tenemos. Y yo le di este significado: pacto de cambio con seguridad en la casa donde hay vida. Pacto de cambio con seguridad en la casa donde hay vida. Y ustedes van a ver ahora, yo les voy a mostrar varios textos bíblicos y van a ver cómo cuadra perfectamente esa interpretación. Repito, como el pictográfico era algo que vos le daba forma para darle un sonido, vos podés encontrar tal vez otro significado, otra manera de expresar. Esa es la forma como el Padre me ha llevado a mí para poder entender desde esta perspectiva. Entonces espero que esta imagen también voy a enviarla en el grupo. Ustedes la tienen ahí también, puedan guardarlo y cada vez que estudiamos esto sea algo importante para sus análisis. Ustedes también pueden ir buscando más, ¿no? Profundidad. Bueno, está bien ya. Bueno, ahora, ¿por qué teshuvah? Ya que teshuvah es retorno, regreso. Fíjense lo que pasó con el pueblo de Israel en tiempos en que ellos, el Todopoderoso le había dado una promesa y por qué tenían que ahora regresar o arrepentirse. Vamos al libro de Daniel, seguimos en la nota 1, Daniel capítulo 9, versículo 10. Confesión de Daniel durante el exilio en Babilonia. No hemos obedecido, versículo 10, no hemos 9:10, obedecido al Eterno nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones. Esa palabra instrucción en el hebreo aparece como Torah. Te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley o la Torah de Moisés, siervo de Elohim. Lo que está diciendo ahora en Deuteronomio, cuando venga la bendición y la maldición, los dos están escritos en la Torah. Ahora dice Daniel de que sobre nosotros vino la maldición, porque no hemos hecho lo que dice la palabra. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés, escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Eterno, nuestro Elohim, al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. ¿Se acuerdan que la palabra verdad también tenía relación con emuná, con emet, con fidelidad? Se puede decir que no reconocer la fidelidad de la escritura, de la palabra. Entonces, ni dejar nuestros pecados. Segunda de Reyes capítulo 17. Aviso a Israel o Efraín. Miren lo que la Biblia decía con respecto al pueblo del Eterno. Como el Eterno estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. ¿Por qué causa los barrió? Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Eterno, su Elohim, ya que siguieron las prácticas. Atiendan bien, ¿qué es lo que hace que el Todopoderoso rechaza a su pueblo y eche maldición sobre ellos? Siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. Y si ustedes ven, esas prácticas eran sacrificios, robo, homicidio. El Eterno rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó, entregándoles a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Eterno arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey.
Pero Jeroboam alejó a Israel del Eterno y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam, no se apartaron de esos pecados, hasta que finalmente el Eterno los barrió de su presencia, tal como les había advertido. Todos los profetas, en consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria. Y miren lo que dice ahí, donde se encuentran hasta hoy. Y probablemente este texto fue escrito en tiempos de el profeta Jeremías. Se dice que fue el tiempo del profeta Jeremías que se escribió este texto, y hasta ese momento ellos estaban desterrados. Segunda de Crónicas 36:15, aviso a Judá. Esto fue para las tribus del norte. Finalmente ellos fueron llevados, exiliados. Ahora aviso a Judá. Segunda de Crónicas 36:15, repetidas veces el Eterno Elohim de sus antepasados envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. De su pueblo y de su templo. Porque ¿qué iba a ocurrir? Su pueblo y su templo iba a ser destruido. Sin embargo, el pueblo se mofaba, se reía de estos mensajeros de Elohim y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Eterno no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Finalmente, también Judá fue llevado cautivo por Babilonia. Las tribus del norte y las tribus del sur fueron llevados cautivos, perdieron el templo, perdieron su identidad, perdieron las promesas, perdieron todo. ¿Se acuerdan que decían de Deuteronomio? En ese lugar, si te arrepientes, si tomas en serio, yo te puedo recuperar. Y miren lo que dice en Zacarías, un libro que se escribió en los últimos tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Ya después de haber regresado. Pero una promesa para todos los que estaban esparcidos. Promesa de retorno, dice. Zacarías 10:8. Cuando los llame con un silbido, vendrán corriendo, dice. Porque los he redimido de los pocos que queden, volverán. Esa palabra volverán es teshuvah, a ser tan numerosos como eran antes. Aunque los dispersé como semillas entre las naciones, aún así en tierras lejanas se acordarán de mí. En tierra lejana, dice, se acordarán de mí. Ellos, sus hijos, sobrevivirán. ¿Y qué dice ahí? Y volverán otra vez a Israel. O sea, hay una promesa para esos que fueron desterrados y perdieron la identidad, de regresar, de hacer teshuvah. Entonces, ¿qué es el concepto de arrepentimiento para la cultura y pensamiento hebreo? De ese pueblo que transgredió los mandamientos, que quebrantó el pacto, que abandonó la Besorá, que no tuvo emuná, un día cambiar su mente, y no solamente cambiar la mente, regresar. Por eso la historia del hijo pródigo es interesante. El hijo pródigo cambió su mente, tuvo un entendimiento diferente, pero eso no era todo. Después, que dijo, se levantó y dijo, me levantaré y regresaré a mi casa. A eso se le considera teshuvah. Teshuvah. Bueno, vamos a Deuteronomio nuevamente. Entonces, sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y hicieres teshuvah en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Eterno tu Elohim, hicieres teshuvah. En la Nueva Traducción Viviente dice, tomares en serio los estatutos del Padre y te convirtieres. Esta palabra convirtieres también representa a shuvah o a teshuvah, al Eterno tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, dice. Vamos a la nota 2. En la Nueva Traducción Viviente dice así, atiendan muy bien. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan, o sea, teshuvah, acá en la Nueva Traducción Viviente, en vez de decir te convirtieres, dice regresan. Y esa palabra regresan es shub o teshuvah. Y aquí yo le puse el significado que vimos en el pictográfico. Y sale, hacen un pacto con seguridad en la casa donde hay vida. O sea, vamos a leer así. Si en aquel tiempo tú y tus hijos, vamos a quitar regresan por tú y tus hijos, hacen un pacto con seguridad en la casa donde hay vida al Eterno su Elohim, y si obedecen con todo el corazón
y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy. Fíjense cómo cuadra el regresen con esa palabra Teshuvah. Claro que no es relación más largo, ¿no? Hacen un pacto con seguridad en la casa donde hay vida. Esa expresión tan larga es lo que nosotros sacamos de la palabra Teshuvah en pictográfico. Entonces, eso es para poner este texto. Vamos, ¿qué va a pasar? Entonces, versículo 3, vamos al versículo 3. Yahweh, el Eterno, atiendan bien otra vez, hará volver a tus cautivos. Hará volver a tus cautivos. Eso decía la Torá. La Torá ya estaba advirtiendo que si ellos pecaban, iban a ser, la maldición iba a caer sobre ellos y iban a ser arrojados. Pero si en ese lugar, alejado, se acuerdan, hacen Teshuvah. ¿Qué significa Teshuvah? Regresan, en este caso, no pueden regresar a la tierra, regresan a los pactos, a los mandamientos. Hacen un pacto que da vida y que da esperanza. El Todopoderoso dice, hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido, Yahweh tu Elohim. Miren lo que dice la nota 3. Nueva traducción viviente. Entonces, el Eterno tu Elohim te devolverá tu bienestar, dice. Te devolverá tu bienestar. Ahí también, Teshuvah. Quiere decir regresar, restaurar, cambiar, revivir. Todo eso era Teshuvah. Si te arrepintieres, si retornares, si regresares. El Todopoderoso también va a trabajar en tu vida. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Te va a volver a unir. La Torá te va a unir. 4. Aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Elohim y de allá te tomará. De allá te tomará, dice. De allá te hará volver. Qué interesante este tema. Porque tu corazón cambió. Cambió para volver. No cambió para quedarse otra vez atrás. Ahora miren lo que dice el 5. Te hará volver y te hará volver el Eterno, Yahweh tu Elohim. ¿Dónde? A la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. O sea, el retorno es primero en el corazón, lógico. El retorno es en la mente, lógico. La Teshuvah se hace primero en el corazón. Cuando vos te acercás a la Torah, cuando te das cuenta que fracasaste, y después tu corazón apunta como hacía Daniel cuando abría su ventana hacia Jerusalén, hacia la tierra prometida, hacia la tierra bendita. Entonces mi corazón se conecta con la promesa otra vez, con las promesas dadas al Eterno, a su pueblo, y tiene nuevamente emuná, fe, fidelidad al Todopoderoso. Nota 5. Deuteronomio 35, nueva traducción viviente. Atiendan bien como dice acá. El Eterno tu Elohim te hará volver, Teshuvah, a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. Y es como dijera así, te hará hacer un pacto de cambio con seguridad en la casa donde hay vida. O sea, esta que estoy leyendo ahí abajo es la palabra Teshuvah en pictográfico. Te hará hacer un cambio con seguridad. Era la estaca, ¿se acuerdan? En la casa Bet donde hay vida. Hey, te hará hacer un cambio. Ese te hará hacer un cambio es igual que modificará tu vida. Vas a hacer un pacto. Ahí vemos nosotros la palabra Teshuvah. Textos que hablan de regresar al Eterno, cambiando el corazón y la vida. Veamos estos textos donde aparece la palabra Shuvah o Teshuvah o todos los que mencionamos hace rato en la primera parte. Jod 42:6. ¿Se acuerdan de Jod, no? Por tanto, dice, me aborrezco. Esto en el último capítulo Job se da cuenta que era un orgulloso, que estaba llevando a su familia a la perdición, hasta que se da cuenta y que hace, por tanto, me aborrezco y, ¿qué dice ahí? Me arrepiento. Shuvah, en polvo y ceniza. ¿Qué quiere decir? Que me doy cuenta que hice mal y quiero regresar al Padre. Quiero volver al Padre. Quiero cambiar mi corazón hacia el Padre.
Jot 42:6. Esta es otra versión, nueva traducción viviente, el otro de Reina Valera. Me retracto, dice. Me retracto es la palabra shuvah, o sea, de cambio de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Acá sale en señal de arrepentimiento, o sea, teshuvah, retorno al Creador. O sea, ¿cómo se van a dar cuenta de que yo me retracté, que también es la palabra shuvah, cuando vean que estoy regresando al Creador? Que ya no estoy usando mi orgullo, mi vanidad, mi soberbia, yo me creo el todopoderoso, yo me siento el especial, sino que nuevamente estoy volviendo al Creador. Va a ser una señal, dice. ¿Se acuerdan por qué Yeshua dijo? Por su fruto los conoceréis. Haced frutos dignos de arrepentimiento, habla la Biblia. Juan el Bautista hablaba así, ¿no? En tu vida, si hay teshuvah, hay señal, hay firmeza, hay, ¿cómo se dice? Hay vida, hay familia, hay retorno. Todas esas cosas vemos nosotros en la palabra teshuvah. Primera de Reyes 8:34. Oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver, teshuvah, a esta tierra que diste a sus antepasados. Esto era una oración que se estaba haciendo por el pueblo de Israel. Ezequiel 37:12, atiendan por lo que dice acá. Por lo tanto, profetiza. Eso el Todopoderoso le decía a Ezequiel para que profetice. Y diles, esto dice el Eterno soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré. O sea, te regresaré, es como decir, pondré en tu corazón espíritu de retorno. Muchas veces uno no entiende eso que es espíritu de retorno, o sea, teshuvah a la tierra de Israel. Yo te voy a rescatar, ¿cómo decir? Te voy a salvar y después voy a poner en tu corazón ese deseo de regresar a tu casa. ¿Saben por qué decía? En Hechos dice, cuando los discípulos vieron, cuando Pedro contó la historia de los gentiles, a los judíos les pareció extraño y dijo, entonces también el Eterno les dio a los gentiles el don de arrepentimiento, dice, el don de querer volver a las promesas, siendo que ellos eran gentiles. ¿Cómo fue eso? Para ellos fue sorprendente, porque el Todopoderoso también tenía preparado promesas para los gentiles. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Eterno. Miren lo que dice el 14, pondré mi rúa en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Eterno, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Esto está en Ezequiel 37:12 al 14. Una promesa increíble de que de la tumba el Todopoderoso va a sacar a su pueblo y le va a hacer retornar a su tierra. Oseas 14:1. Regresa, teshuvah, oh Israel, al Eterno tu Elohim, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Eterno. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestra alabanza. Nuestra alabanza, dice ahí, ¿no? Regresa. Así está escrito en la palabra. Bueno, increíble. Ahora, versículo 6. Con esto vamos a ir concluyendo. Circuncidará el Eterno tu Elohim, y el Eterno tu Elohim, y circuncidará el Eterno tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viva. Una aclaración. Hoy en día muchas personas hablan de la circuncisión, que si vos no tenés la circuncisión no puedes ser parte del pacto. Y el apóstol Pablo tocaba muchas veces la circuncisión del corazón. Yo siempre quise saber de dónde sacó Pablo eso de la circuncisión del corazón. ¿Será que sacó de su cabeza? Aquí está escrito. Él sacó de la Torá. Lo que el Padre va a hacer con el pueblo que está regresando no es mandarle circuncidar su prepucio, no es mandarle tener barba, ni mandarle usar talit, aunque el que quiera usar y eso no hay problema, ¿no? Pero eso no es parte de la teshuvah.
no es disfrazarse de hebreo ni de judío, ni hablar hebreo. Es cambiar su corazón, dice. Y vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente cómo le dieron el entendimiento a esta palabra circuncidará. Vamos a la nota 6. Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 36. El eterno Yahweh, tu Elohim, dice ahí, cambiará. Fíjense, cambiará. Y ahí sí se entiende. Circuncidará quiere decir va a cambiar. O restaurará. Cambiará o restaurará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con todo el alma y para que tengas vida. Esa palabra aparece en Teshuvah, ¿no? Esa letra, Hei, es vida. Restaurar, cambiar, proyectarse, regresar, tener una familia. Todo es parte del arrepentimiento. Regresar a tu hogar, como el hijo malo que se fue y después regresa. En la Biblia BIM, dice así. Entonces Yahweh tu Elohim abrirá, miren acá dice, abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser para que vivas. Y acá aparece la palabra Teshuvah. Y les quiero mostrar otra vez, para los que no estaban atendiendo, hacer un pacto de cambio con seguridad en la casa donde hay vida. Y aquí vemos las palabras. Tat, que es pacto. Shin, que es cambio. Bat, que es seguridad. Bet, que es casa. Y Hei, que es vida. Otra vez. Tat, que es pacto. Shin, que es cambio. Bat, que es seguridad. Bet, que es casa. Y Hei, que es vida. Teshuvah, hacer un pacto de cambio con seguridad en la casa donde hay vida. Palabras ya en el Brit Hadashah. ¿Cómo usaron en el Brit Hadashah esta palabra? Aunque en el Brit Hadashah aparece la palabra metanoia, pero lógico, si nosotros creemos que el Brit Hadashah no tiene nada que ver con el antiguo pacto, con el Tanakh, entonces vamos a pensar que estas palabras no tienen nada que ver con Teshuvah. Pero ya hemos analizado y visto que el Brit Hadashah es simplemente la continuación del Tanakh. Yeshua no vino a anular la Torah y los profetas, dice, sino a darle su correcta interpretación. Por lo tanto, Yeshua no vino simplemente a hablarnos de la metanoia. Yeshua vino a hablarnos de Teshuvah, y vamos a ver así. Pero empecemos con lo que dijo el predicador Juan el Bautista. Mateo 3:2. Mateo 3:2. Arrepiéntanse. ¿Qué significa eso? Metanoia. Pero de mi perspectiva, él quería decir, regresen, Teshuvah, de sus pecados, miren, ahí está, y vuelvan, o sea, Teshuvah a Elohim. Se puede decir que está usando una frase que también se usaba en el hebreo, de arrepentirse y remorderse, pero el objetivo era para regresar, hacer Teshuvah a Elohim, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, el narrador dice, el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, abran el camino. Esto estaba en Isaías 40. Ustedes saben que Isaías 40 era el Deutero Isaías, un Isaías que estuvo hablando cuando estaban ya en la deportación en Babilonia. ¿Qué era la predicación de ese Deutero Isaías? Que acá Mateo, ¿no?, le considera que es Juan el Bautista, es una figura de Juan el Bautista, una representación de Juan el Bautista. El Deutero Isaías, el segundo Isaías, narraba el retorno a Jerusalén. Le quería hablar al pueblo para regresemos a Jerusalén. No nos involucremos con la mentalidad babilónica. Hay que regresar a Jerusalén, pueblo. Eso hablaba durante toda su predicación. Ustedes pueden estudiar todo el libro de Isaías a partir del capítulo 40, ¿no?, donde el Deutero Isaías hablaba sobre regresar a Jerusalén, o sea, regresar a Judá. Pero el pueblo estaba asimilándose con la cultura babilónica. Eso hablaba el segundo Isaías, y es lo que está tocando ahora acá Mateo. Y le está comparando con Juan el Bautista, que también está diciendo al pueblo que salga del sistema, salga del sistema ya greco-romano babilonizado, para regresar nuevamente a los pactos del Padre. Mateo 4:17, palabras del maestro Yeshua. ¿Qué dice Yeshua, nuestro maestro? Desde entonces, miren lo que dice, comenzó Yeshua a predicar y a decir,
arrepentíos, arrepentíos. De mi perspectiva, Yeshua estaba hablando de Teshuvah, porque dice Teshuvah, hagan un pacto de cambio con seguridad en la casa donde hay vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven cómo cuadra? El Todopoderoso no estaría diciendo solamente dejen de beber, dejen de ser malos. No, primero vengan a las promesas, vengan al pacto, porque en el pacto que hay, hermanos, la Torah. Porque ¿qué hacía que ellos vivan corruptamente? Se habían apartado de la Torah, se habían alejado de los estatutos, de los decretos, de los mandamientos. Entonces el Todopoderoso a través de Yeshua le está diciendo, regresen a la Torah, hagan un pacto de cambio con seguridad en la casa donde hay vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando, ¿qué dice ahí? El evangelio, la Besorá, las promesas de un reino, del reino de Elohim, diciendo, el tiempo se ha cumplido, restauración, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice ahí? Arrepentíos, Teshuvah, hagan un pacto de cambio con seguridad en la casa donde hay vida y creed, emuná, en el evangelio. Ven usted acá que se combinan perfectamente los tres temas que hemos estado estudiando. La Besorá, la emuná y la Teshuvah. Necesitamos estas tres cosas para formar ya un rompecabezas de nuestra fe, nuestra creencia, nuestra fortaleza espiritual. Y Yeshua estaba hablando de eso cuando arrancó su ministerio. Lucas 15:17. Este texto Yeshua habló también para hacerle entender a sus seguidores y a los fariseos por qué el Todopoderoso permitió que él sea el ungido y cuál era su función. Y le contó la historia del hijo pródigo, el hijo que se fue enojado y llevó todos los bienes lejanamente. Su padre repartió todo y los malgastó. Y después cuando estaba ya sin comer, cuando estaba perdido, sin esperanza, le vino este pensamiento en ese lugar. Versículo 17. Cuando finalmente entró en razón, Lucas 15:17, se dijo a sí mismo, esto es el hijo pródigo, no está lejos y está diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? En casa, en casa, ¿no? Teshuvah, hay una bet que es casa. Dice, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Esa es la primera actitud de una persona que va a hacer Teshuvah. Se da cuenta que está en el lugar equivocado, que no está en la casa, que no tiene un pacto, que no tiene seguridad, que no hay vida. Entonces, ¿qué dice? Volveré. Hay la palabra volveré, o sea, Teshuvah. ¿Qué quiere decir? Haré un pacto de cambio con seguridad en la casa donde hay vida. ¿Cuál es la casa donde hay vida? La casa de su padre, porque ahí hay pan, porque ahí hay esperanza. Los jornaleros viven felices. A la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué hizo al final? Regresó. No solamente eso tuvo en su cabeza. Algunas personas dicen arrepentimiento, me arrepiento, y en su cabeza nomás se arrepienten. Pero siguen siendo la misma persona. Siguen estando en el mismo lugar, alejados del Eterno, alejados del Padre, alejados de las promesas, alejados de los hermanos, alejados de todo. Entonces no es Teshuvah, es metanoia nomás. Cambió nomás de color. Cambió ahí como el camaleón, el que está en el mismo lugar, pero para que no le descubran su enemigo, cambia de color. Pero siempre está en el mismo lugar. No, nosotros tenemos que transformar. La Teshuvah es una transformación. Por eso el colmillo, ¿qué quiere decir? Cuando mete en su boca algo, un pan, ya no es más pan, ya está triturado, ya cambió su forma, se convierte en un alimento adentro. Hechos 20:21, palabra del apóstol Pablo. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse, Teshuvah, del pecado, de volver a Elohim y de tener fe en nuestro Señor Yeshua. O sea, el apóstol Pablo dice que solamente tuvo este objetivo en su mensaje, que el pueblo regrese, tanto judío como no judío. Hechos 26:20, miren lo que dice el apóstol Pablo.
sino que anuncié, esto es cuando está declarando su testimonio ante las autoridades, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que dice ahí, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Elohim, haciendo, que dice ahí, obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente cambiar de mentalidad, cambiar de lugar, de acción, de sistema, de manera. En la Nueva Traducción Viviente dice: por tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de su pecado y volver a Elohim y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Eso está diciendo Pablo, que es Teshuvá desde su perspectiva, no solamente cambiar de color, cambiar de denominación. Ahora, antes era pentecostal, ahora soy bautista, antes era católico, ahora soy raíz hebrea. No, cambiar dice de cosas que hacen, demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Eterno, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Probablemente acá está hablando del reino milenial de Yeshua, Apocalipsis 20. En realidad, no es que el Eterno sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Se refiere a la Besorá, ¿no? Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. En otra versión dice que se pierda, o podría decir que quede fuera. Quiere que todos, que dice ahí, se arrepientan. ¿Qué significa esto? Regresen a la promesa. Porque la promesa ya no se cumple, dice. ¿Se acuerdan que preguntaron los discípulos cuando Yeshua iba a ascender? Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ha llegado el tiempo en que el reino de Israel sea restaurado. Y ya querían, ya que se convierta el reino, que ya aparezca. Pero para Yeshua, que era importante, que este mensaje de esperanza, de restauración, de Besorá, llegue a todas las naciones, porque había remanentes de Israel esparcido entre las naciones que necesitaban regresar a hacer Teshuvá. Por eso Pedro dice, no es que él retarda su llegada, sino que él espera que todos regresen. Y miren, con esto vamos a terminar. Y esto es fuerte, así que atájense los cinturones. O atájense en la silla para que no se caiga. ¿Qué dice en Apocalipsis 20:21? Visión de Juan para los últimos tiempos. Y esto, ustedes saben que esto ocurre en nuestro tiempo. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse, ese es Teshuvá, a Elohim. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro. Esta palabra demonios son fuerzas espirituales que se manifiestan en las personas. Entonces, cuando ustedes escuchan y le liberó los demonios, estas personas le están rindiendo culto a estas fuerzas, a estas manifestaciones. Y sí, algunos me atacan o me critican porque yo soy muy terco, dicen, en creer estas cosas. Pastor, bueno, tenerlo la fe. Algunos pastores liberan demonios, saltan, se van volando las personas. No sé, no he visto todavía. Ellos, ni aunque vea volando las personas, tal vez no creas. Yo soy demasiado incrédulo. No tengo la fe, no tengo emuná. Pero miren lo que dice acá. Dice que estas personas vieron el juicio del Eterno, vieron las plagas que se habían manifestado y aún así se rehusaron a creer, dice, en el Evangelio. Preferían seguir con sus calamidades, con sus creencias diabólicas, con sus planes diabólicos, con sus brujerías, dice, con sus hechizos, con sus bla 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 bla, shamanama, con sus locuras. La lógica no podía entrar en sus mentes. ¿Por qué? Porque no tenían Teshuvá, porque estaban en un ambiente diferente, estaban en Babilonia. Tenían que salir. Sal de ahí, pueblo mío, dice.
Sal. Regresa, pueblo mío. Hay una canción, ven, regresa, pueblo mío. Oh, ven, vuélvete, Efraín, así, ¿no? Regresa, vuélvete. Shubi también una canción, ¿no? Shubi, Shubi, Shubi. Era Sulamita, ¿no? Vuelve Sulamita, ¿no? Regresa, vuelve, Shubi. Esa gente, versículo 21, no se arrepintió, dice, acá sale la palabra, de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. O sea que no se arrepintió de no estar guardando la Torá. Al contrario, seguían en su fechoría. Esto habla para los últimos tiempos. Esa gente terrible. Bueno, hermanos, finalmente, versículo 7, y pondrá el Eterno tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. El Todopoderoso ha hablado, ¿no? Así va a cambiar nuestro corazón. Ustedes me dirán, pero hay muchas cosas, muchas palabras donde dice arrepentimiento. Sí, nosotros solamente hemos tratado de darle una orientación. Una de las palabras muy importantes es cuando Yeshua le decía que este mensaje tiene que ir en todas partes. El que crea, sea bautizado, será salvo, dice. En otra parte dice el que se arrepienta, ¿no? En realidad, muchas veces esa palabra se usaba para decir el que retorne, el que regrese a la fe, el que vuelva a la palabra original, al mandato original, que haga realmente una teshuvá con todo su corazón y con toda su mente, entonces va a manifestarse en su vida un cambio. Por eso si te volvieres, dice, al Omnipotente, Él restaurará tu vida con todas las promesas que te ha dado. Amén. Gracias, hermanos. Espero que esta palabra le haya sido de mucha bendición. Sigan aprendiendo con nosotros, sigan estudiando todo lo relacionado con escudriñar las escrituras. Shalom.